Gichin Funakoshi nació el 10 de noviembre de 1868. Falleció el 26 de abril de 1957. Fue un maestro okinawense de karate, conocido como el padre del karate moderno, por su labor de difusión del mismo en las islas principales de Japón y por ser el fundador del Karate-do estilo Shotokan, junto a su hijo Yoshitaka Funakoshi, el cual, en una opinión completamente personal, considero que debería ser mucho más reconocido. Bienvenidos a Karate y algo más. Gichin Funakoshi nació en Shuri, Okinawa. Al nacer prematuramente en el seno de una familia de la clase Shisoku privilegiada, los padres de Funakoshi observaron su constitución débil y precaria salud, y pensaron que el karate contribuiría a robustecerlo. Anko Asato, padre de un compañero de la escuela primaria del que se hizo gran amigo y uno de los más grandes expertos okinawenses, fue su primer maestro de karate. Aunque no se usaba la palabra karate, sino Okinawa-te, tode o simplemente te. Asato provenía de una familia de clase Tonichi, es decir, una clase alta con jefaturas hereditarias en pueblos y villas, y era además excelente kendoka y kyodoka. Funakoshi fue educado en los preceptos de las enseñanzas clásicas chinas y japonesas, y trabajó como profesor en Okinawa. En esa época comenzó a realizar viajes nocturnos a la residencia de la familia Asato, para recibir instrucción en karate. Entrenó los dos sistemas más populares de Okinawa, a saber, Shorei-ryu y Shorin-te del maestro Asato y Shorin-ryu o Naha-te del maestro Itosu. Gichin Funakoshi estudió también con Anko Itosu y Asato. Fueron ambos discípulos de Sokon Matsumura, renombrado experto, conocido por su tremenda fuerza en las manos y por su cuerpo de hierro. Los maestros Kyuna, Tomo de Naha, Nigachi, Arakaki y Matsumura, todos ellos también famosos por su habilidad en el arte y sus extraordinarias cualidades personales. El maestro Funakoshi fue un espléndido ejemplo de un hombre de familia samurái, nacido al comienzo de la era Meiji, que viviendo hasta la época contemporánea observaba estrictamente el código samurái. En el año 1891, la prohibición de las artes marciales en Okinawa fue retirada, por lo que el karate se convirtió en una actividad cultural enseñada en las escuelas públicas, causado por el auge del militarismo en Japón. El amigo de Asato, Itosu, creó las katas Pinan para su introducción en las escuelas. Funakoshi siguió su ejemplo y comenzó a enseñar sus propias creaciones a los niños de las escuelas elementales de Taikyoku. En 1906, Gichin Funakoshi y algunos de sus compañeros formaron un grupo para realizar demostraciones de karate alrededor de Okinawa. Visitó Kioto en 1916, donde realizó una demostración en el Butokuden, que en ese momento era el centro oficial de todas las artes marciales. Por aquellos años era presidente de la Okinawa Shobukai, Asociación Marcial de Okinawa. Viajó a Tokio en mayo de 1922 como invitado para un evento en la primera gala gimnástica nacional, organizada por la Dai Nihon Butokukai, en la que se le pidió que se realizara una exhibición. Esta tuvo mucha aceptación y fue la razón por la cual el sensei decidió expandir el karate en las islas principales de Japón. Se quedó a vivir en el dormitorio prefectural de los estudiantes en Suidobata, Tokio. Vivió en una pequeña habitación cerca de la entrada donde limpiaba las habitaciones y cumplía labores de vigilante y jardinero. Por la noche enseñaba karate. Tuvo una larga lucha para imponer el término de karate-do en lugar del entonces usado tode, mano china, u Okinawa-te, mano de Okinawa. Karate no solo significa manos vacías, sin armas ni violencia, sino también en el sentido de vacío, vaciar o eliminar del cuerpo y la mente la dualidad de conceptos, las ideas
preconcebidas y lograr ese estado de calma donde todo se puede percibir claramente. El maestro de judo, Gihoro Kano, pidió a Funakoshi que realizara una exhibición personal y quiso también que le fueran enseñados algunos de sus fundamentos en su escuela Kodokan. Masatomo Takagi, luego secretario de la Japan Karate Association, al acompañar al maestro observaba que cada vez que pasaban frente al Kodokan, Funakoshi saludaba profundamente, expresando su respeto hacia Kano, quien le habría brindado una oportunidad de hacer conocer el karate. En 1924 creó el primer club universitario de karate en Keio, y en 1926 se crea el segundo en la Universidad de Ishiko. Un año más tarde aparecieron otros 3 clubes en Waseda, Takoshoku y Shodai. En 1930 Funakoshi ya dirigía una docena de dojos universitarios. El primer dojo del maestro Funakoshi fue el Meisei-yuku, el alojamiento para estudiantes okinawenses en Suidobata, Tokio, creado en el año 1936. Basado en su gran experiencia adquirida durante su entrenamiento en Okinawa y por la propia solicitud del gran pintor Ohahan Kosugi, el maestro Funakoshi escribió su primer libro en 1922, titulado Ryuku Kenpo Tode, en el que trata reflexiones filosóficas e históricas sobre el Okinawa-te. Los originales de este libro se perdieron en el terremoto de 1923, lo que le llevó a publicar una nueva edición en la que introdujo numerosos cambios y que tituló Rentan Goshin Karate Jutsu. La introducción de este libro estuvo a cargo de eminentes personalidades de la época. La obra estaba dividida en 5 capítulos. ¿Qué es el karate? La utilidad del karate, el entrenamiento y la enseñanza, la organización del karate y fundamentos y kata. Su segundo libro fue publicado en 1935, Karate Dokuhan, en el que aparecían un buen número de katas. Posteriormente escribió Karate Do Nyumon. Fue en la primavera de 1936 cuando el maestro inauguró su nuevo dojo en Soshigaya, sobre cuya entrada lucía el nombre de Shotokan, Casa de Shoto. Shoto era el sobrenombre utilizado por Funakoshi cuando firmaba sus poemas, normalmente durante sus paseos por el bosque, y significa pinos ondulado bajo el viento. Kan significa casa o lugar de entrenamiento. El emblema del Shotokan, Tora no Maki, es un tigre rodeado por una circunferencia creado por el anteriormente citado Ohahan Kosugi. En este dojo el maestro Funakoshi preparó a expertos como Masatomo Takagi, Masatoshi Nakayama y la Nippon Karate Kyokai, Yoshida Isaobata, Naguchi y uno de los más destacados, Hironiri Otsuka, quien más tarde fundó su propia escuela que llamó Wado Ryu y que acompañaba a Funakoshi a todas sus demostraciones. En 1945 murió su hijo Yoshikata, Ohigo Funakoshi, enfermo de tuberculosis. Aquello fue un duro golpe para el maestro, pues era su ayudante y quien había depositado toda su confianza para que fuera su sucesor. Yoshikata realizó cambios muy notables en Shotokan, como la introducción de diversas patadas. Asimismo, ese año durante un bombardeo quedó destruido su dojo Shotokan. Culminada la guerra, Funakoshi decidió volver a reconstruir el Shotokan con aquellos alumnos que habían sobrevivido en los combates contra Estados Unidos, pero durante un periodo de 3 años, las artes marciales fueron prohibidas bajo el mando de las fuerzas norteamericanas de ocupación. En aquel mismo momento, Gichin Funakoshi había logrado algo importante: introducir el Karate-Do como un arte del budo japonés. En 1947 falleció su esposa cuando la prohibición se levantó. Se fundó la Japan Karate Association, JK, para la cual se
construyó un nuevo dojo y se nombró a Funakoshi, de 80 años de edad, jefe instructor de la organización. En 1953, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos le solicitaron al maestro que impartiera, junto con sus alumnos, un sistema de instrucción de este arte a todas las fuerzas militares norteamericanas. Gichun Funakoshi fue un hombre del Do, que no buscaba ganar competiciones o el récord de romper tablas o tejas solamente. Siempre enseñó que el karate buscaba la perfección de sí mismo y de la personalidad, y creyó en el respeto entre los seres humanos. Poco antes de fallecer, escribió su autobiografía titulada Karate Do, mi camino. Murió como Meijin, es decir, maestro, a la edad de 89 años, el 26 de abril de 1957, a las 8:45 de la mañana, después de haber revolucionado un sistema de combate sin armas, transformándolo en un arte. Su funeral fue realizado el 10 de mayo. La esencia de sus enseñanzas está inscrita en un monumento en su memoria en el templo Engakuji-sen, en Kita, Kamakura. Karate Nisentenashi. En el karate no existe el primer ataque. Si te ha gustado este video, te invito a suscribir. También ayúdamelo compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate y las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.